Biblia. Amén. En el libro de Génesis, capítulo, hermanos, 50, versículo 18. Génesis, capítulo 50, versículo 18 al 20, hermanos. Le vamos a dar lectura por ahí. Con un amén, hermanos, cuando ya lo tenga por ahí. Amén. Amén. Todos lo tienen ahí. Es un capítulo, un libro de la Biblia muy fácil. Va a ser el primero. Y hermanos, una de las historias, de mis historias, como decía nuestro hermano pastor, ¿verdad? Que su personaje favorito, a ver, ¿cuál era? A ver, ¿quién se acuerda? José, ¿verdad? Y es, hermanos, de quien vamos a estar hablando en esta tarde, hermanos. Ahí dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted me sigue con su vista, versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y él le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tome su lugar, hermanos. Una de mis historias favoritas, hermanos, la historia de José. Y si usted, hermanos, la quiere leer, hermanos, ahí la encuentra en el libro de Génesis, del capítulo 37 en adelante, para que, hermanos, la lea y va a ver que se va, hermanos. Está más emocionante, hermanos, esta historia que cualquier película que usted pueda ver. La historia de José. Hermanos, escuchaba la otra vez, hermanos, una historia de un rey y su súbdito. Y este súbdito, hermanos, tenía una frase que cada vez que podía, hermanos, se la mencionaba al rey. Es bonito, hermanos, cuando nosotros como trabajadores al servicio de alguien, hermanos, mostramos, hermanos, que somos servidores de Dios. Así como Daniel. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más, hermanos, se mostraba ante un rey y demostraba que era hijo de Dios? David. ¿Quién más, hermanos? Los jóvenes hebreos. Amén. Todos ellos, hermanos, sabía el rey, hermanos, que ellos servían a Dios. Y este siervo, hermanos, también, hermanos, siempre que podía, decía una frase a su rey. Decía: Dios todo lo que hace es perfecto, y Él nunca se equivoca. Y cada vez, hermanos, que podía, lo repetía y se lo decía a su rey: Dios todo lo que hace es perfecto, Él nunca se equivoca. Esta era la frase, hermanos, de este siervo. Y una vez, hermanos, salió con su rey a cazar, se fueron de cacería. Y por ahí, hermanos, donde andaban cazando, hermanos, de repente, hermanos, los sorprendió una fiera, un león. Por ahí, hermanos, repelieron, hermanos, el ataque de aquel león. Pero ahí, hermanos, en medio de la trifulca del rey, el siervo y el león, hermanos, el león, hermanos, le arrancó un dedo, hermanos, al rey. Y, hermanos, por ahí lograron dominar el ataque de aquel león. Pero, hermanos, el rey se fue sin un dedo. Llegaron a palacio. El rey, molesto, le reclama a su siervo. Dice: mira, me falta un dedo ahora. Eres un incompetente. Y el siervo, hermanos, le vuelve a decir esa frase favorita de él. Dice: Dios todo lo que hace es perfecto, Él nunca se equivoca. Dice: ¿cómo no se va a equivocar? Vete, lárgate de aquí. ¿Qué más? Lo mandó, hermanos, castigar, lo mandó al calabozo. Y, hermanos, pasaron los días. El rey se recuperó, hermanos, de su herida. Ya no recuperó el dedo, ¿no? Pues lo perdió. Pero se recuperó, hermanos, de la herida. Y pasaron los días, hermanos, y volvió a salir el rey. Volvió a salir de cacería. Y fue sorprendido, hermanos, una vez más ahora no por un león, sino por una tribu de nativos, hermanos, de aquella región. Y esta tribu, hermanos, de nativos era muy conocida porque hacían sacrificios humanos.
presentaban sacrificios humanos ante su Dios. Y aprendieron, hermanos, tomaron prisionero al rey, hermanos, para ofrecerlo en sacrificio a su Dios. Fueron, hermanos, lo prepararon ahí en el altar, lo pusieron ahí, lo acostaron en el sacrificio, pusieron la leña, hermanos, y en eso llega, hermanos, el sacerdote, hermanos, que es el que llevaba a cabo todo el ritual, hermanos, para el sacrificio. Y cuando, hermanos, ya llevaba, hermanos, su cuchillo en mano para ofrecer el sacrificio, hermanos, a aquel rey, detuvo, hermanos, toda la ceremonia. Dijo: este sacrificio no es apto para nuestro Dios, porque esta persona es imperfecta, le falta un dedo en la mano. Y todos, hermanos, dijo: no, libérenlo. Y lo dejaron libre al rey. El rey, hermano, sorprendido, se acordó de las palabras de su siervo que decía: Dios, todo lo que hace es perfecto, Él nunca se equivoca. Y llegó, hermanos, al palacio y mandó traer a su siervo, al que había castigado, y lo trajo frente a él y le dijo: ¿sabes qué? Me pasó todo esto. Y el siervo le vuelve a decir: le dije, mi rey, Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Él nunca se equivoca. Dice: pues esta vez sí se equivocó. Dice: no. Dice: ¿por qué? ¿Por qué dice que se equivocó? Dice: sí, se equivocó. Dice: ¿por qué? Si Dios es perfecto y nunca se equivoca, ¿por qué permitió que yo te castigara sin justa razón? Dice: no. Dice él: por eso usted me castigó, porque Dios todo lo que hace, lo hace perfecto y nunca se equivoca, y no se equivocó tampoco en esta ocasión. Porque si yo, dice, hubiera ido con usted de cacería, si usted no me hubiera castigado, si no me hubiera mandado al calabozo, yo hubiera ido con usted. Y a mí también me hubieran tomado prisionero. Pero como a mí no me falta ningún dedo, dice, a mí sí me hubieran sacrificado. ¿Se fija, hermanos? Como dijo, hermanos, José, mas Dios lo encaminó todo a bien. Fueron los versículos que leímos, ¿va? Les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo a bien. Amén. Dice por ahí, hermanos, en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. Oiga, hermanos, y yo le pregunto: ¿y también las malas? Dice el hermano José que sí. ¿Usted qué dice? A ver, los demás: ¿también las malas nos ayudarán a bien? El otra vez, hermanos, leía una anécdota, hermanos, unas cosas que pasaron. ¿Quiénes recuerdan la tragedia del 9/11? Amén, todos recordamos la caída de las Torres Gemelas. Ese día, hermanos, el 11 de septiembre del 2001, ocurría, hermanos, un día como cualquier otro. Quizás usted se acuerde qué estaba haciendo ese día. Pero, hermanos, unas personas, hermanos, que trabajaban en ese lugar, en las Torres Gemelas, por la mañana, hermanos, tuvieron ciertas dificultades para llegar a su trabajo. Uno, hermanos, iba ya caminando rumbo a su trabajo, hermanos, y en el camino, hermanos, se le quebró un tacón del zapato y tuvo que regresarse para poder cambiarse de zapatos. Y por esa razón ya no llegó temprano a su trabajo. Otro por ahí, hermanos, no sonó la alarma en la mañana, ya cuando se despertó había pasado ya más de demasiado tiempo, hermanos, y por lo mismo no pudo llegar temprano a su trabajo ese día. Otro por ahí, hermanos, ya almorzando, hermanos, se derramó el café en su ropa, hermanos, y tuvo que preparar otro cambio de ropa para poder seguir a trabajar. Y por esa misma razón llegó también tarde a su trabajo. Y así, hermanos, varias personas: otro se le pasó el camión, otro se le ponchó el carro, y por esas mismas razones, hermanos, no llegaron temprano a su trabajo. Quizás, hermanos, ellos cuando les pasaron esas cosas dijeron: y no es mi día, no es mi día, ya llegué tarde al trabajo. Hermanos, eran personas que era imperativo, hermanos, que estuvieran temprano en su trabajo.
Pero una de ellas, hermanos, relata, hermanos, que ya iba tarde y cuando iba ya llegando, hermanos, a la entrada del edificio de frente, hermanos, vio que toda la gente, hermanos, venía en contra de él. Y, hermanos, empezó, hermanos, a asustarse. Dijo, pues, ¿qué pasa? Y en eso levanta su vista, hermanos, al cielo, hermanos, y ve el edificio, hermanos, que estaba saliendo humo. Todas estas personas, hermanos, quizás pensaron, hermanos, cuando les pasaron todas estas cosas a varios de ellos, hermanos, diferentes cosas, ¿verdad? Pensaron, este no es mi día. Pero después, hermanos, de ese día, de saber lo que había pasado cuando llegaron tarde a su trabajo y por consiguiente no pudieron, hermanos, subir, hermanos, al piso donde trabajaban, dieron gracias a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque se levantaron tarde, dieron gracias a Dios porque se les quebró el tacón del zapato, dieron gracias a Dios porque se les ponchó el carro, dieron gracias a Dios, hermanos, porque llegaron tarde. Amén, gloria a Dios. Y gracias a eso, hermanos, pudieron salvar su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice allí en Primera de Tesalonicenses 5:18, en la Nueva Versión Internacional, dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Como seres humanos, hermanos, hay veces, hermanos, que nos desesperamos cuando estamos en un semáforo, hermanos, y el semáforo tarda más de lo que regularmente se tarda y nos enojamos. Y quizás, hermanos, Dios está, hermanos, como dice la frase de ese siervo, Dios todo lo que hace es perfecto y Él nunca se equivoca y siempre, hermanos, está al cuidado de nosotros. Y si ese semáforo, hermanos, cuando usted va trabajando a su trabajo, va en rumbo a su trabajo, en su carro o en la rutera y ve, hermanos, que la rutera se va parando más de lo que debería de pararse. Usted, hermanos, va a trabajo y siempre agarra la misma ruta y ve que ahora hay mucho más tráfico que de costumbre y no va a poder llegar a tiempo. Póngase a pensar, hermanos, Dios tiene todo bajo control. Así es. Él nunca se equivoca, todo lo hace perfecto. Aleluya. Y por algo, hermanos, es que Él siempre está al cuidado de nosotros. Amén. Amén, aleluya. Veía, hermanos, la otra vez a los astronautas, hermanos. Como seres humanos, hermanos, nosotros necesitamos la gravedad. Fortalece nuestros organismos y nuestros huesos y nos mantiene, hermanos, pegados a la tierra. Si la gravedad no existiera, hermanos, aquí en la tierra, hermanos, andaríamos flotando, hermanos, como en el espacio. Pero, hermanos, a los astronautas, por falta de gravedad, hermanos, en las estaciones espaciales o en las naves, hermanos, allá en el espacio, hermanos, desarrollan una enfermedad a falta de la gravedad, por falta de esa presión, hermanos, que nos tiene pegados a la tierra, desarrollan una enfermedad. Nosotros, hermanos, como cristianos, necesitamos de esa gravedad espiritual, de esa presión, hermanos, a nuestra vida. Decía, hermanos, una vez una hermana, hermanos, que llegó con el pastor y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Ya no aguanto. Cada día vienen pruebas a mi vida, vienen situaciones difíciles. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué siempre estoy en situaciones difíciles? ¿Por qué estoy de una prueba en otra? Y la respuesta del pastor, hermanos, fue que le dijo: para que usted siga viniendo. Aleluya. Muchas veces, hermanos, como cristianos, ¿cuántas veces hemos visto a personas que vienen a esta iglesia porque están pasando por una situación difícil? Amén, amén, aleluya. Y después, hermanos, su situación se resuelve y ya no vienen. Cierto, aleluya. ¿Cuántos de nosotros, ojalá que no, en veces, hermanos, pensamos hasta en no ir a la iglesia, hermanos, porque nos va bien? Hay veces que llega al pensamiento de personas: ¿para qué necesito a Dios? Lo tengo todo. No me falta nada, no tengo problemas. Pero, hermanos,
Si usted está aquí, hermanos, denle gracias a Dios, hermanos. Glorifique el nombre del Señor, hermanos. Y si tiene pruebas, denle gloria al Señor, hermanos. Porque las pruebas, hermanos, nos hacen crecer, nos fortalecen. Así como la gravedad, hermanos, fortalece nuestros huesos, nuestro cuerpo, hermanos, y nos hace más fuertes. Así también las pruebas, hermanos, nos hacen cada vez más fuertes. Dice un dicho por ahí: lo que no nos mata, ¿qué? Nos hace más fuertes, nos fortalece. Y así, hermanos, pasó, hermanos, con José. José, hermanos, un jovencito de 17 años. Que, hermanos, desde su temprana edad, hermanos, me imagino yo que veía a su abuelo y veía, hermanos, a su padre que adoraban a Dios. Al Dios de los cielos, el creador del cielo y de la tierra. Y, hermanos, y José, hermanos, seguía, hermanos, buscando cada día más de Dios. Y hasta que una vez, hermanos, Dios le dio un sueño a José. Y José, hermanos, muy emocionado en su corazón, hermanos, con alegría, hermanos, por lo que Dios le había mostrado en un sueño, hermanos, porque aparte que le dio el sueño, le dio la interpretación, lo que aquel sueño significaba. Y fue, hermanos, y le contó a sus hermanos: ¿saben qué? Tuve un sueño y soñé que hacíamos manojos. Aleluya. Y todos los manojos de ustedes estaban doblados y solamente el mío estaba derechito. Aleluya. Y uno de sus hermanos dice: ¿Qué tratas de decirnos? ¿Qué quieres decir? ¿Acaso nosotros nos vamos a inclinar a ti? Hermanos, los hermanos de José, hermanos, le tenían envidia, le tenían enojo. José, hermanos, vamos a decir que era el hijo favorito de su papá. ¿Por qué? Porque lo había tenido, hermanos, Jacob en su vejez, y era hijo de la mujer que él más amaba. De la mujer, hermanos, que él amaba. Aunque su mujer, hermanos, su esposa Raquel ya había fallecido, la madre de José, hermanos. Hermanos, José, hermanos, servía al Señor en grande manera. Después, hermanos, tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos y lo contó a su padre. Y aún su padre le decía: ¿qué acaso un día nosotros, tu madre y yo, nos vamos a inclinar ante ti juntamente con tus hermanos? Y, hermanos, sus hermanos, con estos sueños cada vez se enojaban más con José. Le agarraban, hermanos, más coraje. Hasta que un día, hermanos, sus hermanos, intentaron matarlo, conspiraron contra él para matarlo. Afortunadamente, hermanos, no le salió. Dice la palabra del Señor, hermanos, que vieron a José allá a lo lejos que venía, y sus hermanos empezaron a conspirar contra él. Dice: vamos a matarlo, vamos a arrojarlo a esa cisterna. Y uno de sus hermanos dijo: no lo matemos. Y, hermanos, aún así todavía cuando llegó, hermanos, lo tomaron y lo arrojaron a aquella cisterna, hermanos. Afortunadamente, hermanos, estaba seca aquella cisterna, no tenía agua, era un pozo, hermanos, y ahí lo arrojaron. Me imagino que cuando se dieron cuenta, hermanos, que José quizás les gritaba, hermanos, que lo soltaran, que lo sacaran de ahí, se dieron cuenta que aquella cisterna no tenía agua. Pues aún así, hermanos, no contentos con lo que habían hecho, hermanos, vieron a lo lejos que venían por ahí, hermanos, unos mercaderes, y dijeron: vamos a venderlo. Aleluya. Vamos a venderlo. Y, hermanos, lo vendieron y le sacaron provecho. Recibieron, hermanos, unas monedas por José. Estos mercaderes, hermanos, se lo llevaron a Egipto. Lo vendieron allí en Egipto. Hermanos, ¿cuántas cosas no pudo haber pasado José, hermanos, llegando a Egipto como un esclavo? Quizás nosotros pensamos: no, pues nomás llegó y a ver, lo pusieron ahí, a ver, lo vendemos, ¿quién ofrece más? No, hermanos, en aquellos tiempos, hermanos, la otra vez veía una película donde, hermanos, en la época de la esclavitud, hermanos, en Estados Unidos, hermanos, llegaban, hermanos, con las personas, las desvestían, hermanos, las empezaban a fumigar, hermanos, para que no tuvieran por ahí piojos o qué sé yo.
las fumigaban y revisaban, hermanos, todas sus partes íntimas, hermanos, esperando que no tuvieran ninguna enfermedad ni nada que los pudiera contagiar a las personas que las compraban. Aleluya. Todo este tipo de humillación, hermanos, pasó José. Mas sin embargo, hermanos, él, hermanos, seguía, hermanos, creyendo en su corazón en que Dios iba, hermanos, a cumplir aquellos sueños que él tenía. En toda la historia, hermanos, desde el principio hasta el fin, hermanos, nunca se ve a José, hermanos, reclamándole a Dios, diciéndole: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Acaso mi sueño no se va a cumplir? Gloria a Dios. Nunca se le vio, hermanos, reclamando a Dios. Mas sin embargo, hermanos, nosotros muchas veces le reclamamos a Dios. Cierto, aleluya. Cuando caemos enfermos, cuando estamos en una situación difícil, a veces hablamos con Dios y le decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y no sabemos, hermanos, muchas veces que Dios, hermanos, nos está metiendo en situaciones para que usted crezca. Amén. ¿Recuerda también a Job, hermanos, todo lo que le pasó? Job, hermanos, un siervo, hermanos, que era recto delante de Dios. Mas sin embargo, hermanos, Dios le dio permiso a Satanás para que lo metiera en ciertas situaciones. Pero esas situaciones, hermanos, esos problemas, esas cosas por las que pasó Job, no lo mataron, sino lo hicieron más fuerte. José, hermanos, como dice, hermanos, su palabra dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José, hermanos, cayó, hermanos, ahí en aquel pozo. José, hermanos, fue vendido como esclavo. Pasó, hermanos, un sinnúmero de cosas, hermanos, para ser vendido, hermanos, con un capitán, hermanos, de la guardia del rey del faraón. Ahí, hermanos, José, hermanos, tomó, a pesar de ser un esclavo, me imagino, hermanos, que tuvo que también aprender el idioma de aquel lugar. Hermanos, pasó incomodidades antes, hermanos, de ser el administrador, hermanos, de aquel hombre que lo había comprado como esclavo, Potifar. Hermanos, después de llegar ahí, no creo que en cuanto llegó, Potifar lo puso al frente de todo. No, hermanos. Dios, hermanos, fue moviendo todo aquello para que, hermanos, José, hermanos, fuera algo útil, hermanos, en la casa de Potifar. Tomó un lugar predilecto, hermanos, siendo el administrador, hermanos, de su siervo. Pero no contento, hermanos, el enemigo, hermanos, lo hizo caer. Pero no a José, hermanos, sino que, hermanos, por ahí conspiró, hermanos, la esposa de aquel hombre contra él, hermanos, diciendo, hermanos, que la quiso, hermanos, tomar, hermanos, violentamente. Potifar, hermanos, se enoja y lo manda a un calabozo, hermanos, pudiendo, hermanos, Potifar mandarlo matar. No lo hizo. Pero, hermanos, sí lo metió al calabozo. Pero, hermanos, ahí en el calabozo, hermanos, si usted lee la historia, hermanos, José, hermanos, fue puesto allá en lo más oscuro. Pero, hermanos, ahí también, hermanos, alcanzó la misericordia de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque José, hermanos, era un hombre, hermanos, ¿cómo podríamos decir? Que donde quiera que estaba, hermanos, todo lo transformaba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cree usted? Porque José, hermanos, nunca renegaba. Nunca decía: no, nunca se soltó, no, yo aquí estoy injustamente, esto no puede ser. Nunca dijo nada. Cayó, hermanos. Como dice la palabra del Señor, enmudeció. No abrió su boca, hermanos, tomó el castigo como el Señor Jesús. Algunos, hermanos, lo comparan a José con el Señor Jesucristo. Y José, hermanos, de igual manera enmudeció, no dijo nada, hermanos. Pero Dios, hermanos, todo lo movió a bien. Porque, hermanos, halló gracia en frente de aquel, el carcelero, el encargado de la cárcel, hermanos. Vio, hermanos, en José a alguien, hermanos, que podía ayudarle. Y lo puso, hermanos, al frente de la cárcel. José, hermanos, administraba, hermanos, aquel lugar.
Qué hermoso es, hermanos, cuando tomamos todo, hermanos, lo que viene a nuestra vida, hermanos, lo tomamos de parte, hermanos, como dijo, hermanos, aquel sabio personaje, lo tomaba todo por el lado amable. Aleluya. Sin renegar, sin reclamar, sin empezar, hermanos, a hablar, nomás por hablar. No, hermanos, él lo tomaba y seguía adelante creyendo en que lo que Dios le había mostrado en sueños, tarde que temprano, se iba a cumplir. Las promesas, hermanos, de Dios nunca llegan tarde. Pero ¿sabe qué? Tampoco temprano. Pero ¿sabe una cosa? Siempre llegan a tiempo. Siempre, hermanos, llegan a tiempo. Siempre, hermanos, el Señor va a llegar al puro punto, hermanos, de la hora que usted lo necesita. Ni antes ni después, sino a tiempo, hermanos. José, hermanos, ese era uno de esas personas, hermanos, que siempre esperaba en Dios. No importaba por lo que estuviera pasando. Por ahí, hermanos, pasaron muchas cosas, hermanos, delante de José, para no platicarle toda la historia, para que usted la lea en su casa, hermanos. Léala, hermanos, léala y va a ver que va a sacar de bendición, va a ser de bendición para su vida. Para no hacérsela muy larga, hermanos, José, hermanos, interpreta un sueño. Y por ahí, hermanos, gracias a este sueño, hermanos, va a parar al frente de Faraón. Y Faraón, hermanos, había tenido un sueño que nadie, ni sus más sabios, hermanos, del reino. Estamos hablando de Egipto, hermanos, de Faraón, que tenía a la gente mejor a su servicio. Y, hermanos, nadie pudo resolver o interpretarle el sueño de Faraón. Y por ahí alguien que estuvo en la cárcel y le había interpretado a José el sueño a él, hermanos, le dijo: ¿sabe qué? En la cárcel conocí a uno que interpretó un sueño para mí y para el panadero fue colgado y yo fui restituido aquí a mi puesto. Él puede revelarle la interpretación de ese sueño. Y lo mandaron traer a José, hermanos. Fueron por él, hermanos, hasta la cárcel donde lo tenían. Y, hermanos, fue presentado ante Faraón. Y José, hermanos, le revela la interpretación del sueño a Faraón, diciéndole: no soy yo, sino Dios quien da la interpretación. Y, hermanos, y viendo Faraón, que, hermanos, José, hermanos, le había dado la interpretación al sueño, aún le pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Se fija, hermanos? ¿Cómo un faraón está preguntándole a un prisionero qué pueden hacer? ¿Se fija hasta qué grado, hermanos, llegó, hermanos, José? Aleluya, gloria a Dios. Todo nomás por aguantar, hermanos, las situaciones por las que pasaba. Si José, hermanos, quizás se hubiera revelado, hermanos, a lo que le estaba pasando, quizás hasta lo hubieran matado. Pero no, hermanos, José, hermanos, aguantó todo a su tiempo, pensando: Dios tiene todo el control. Quizá José, hermanos, pensaba como aquel siervo de aquel rey: Dios tiene todo bajo control y es perfecto y Él nunca se equivoca, y si Dios me dio un sueño, Él me lo va a cumplir cuando Él quiera. Y así fue, hermanos. José, hermanos, le dio instrucciones, le dijo al rey qué podían hacer, porque el rey había soñado, hermanos, que iban a venir 7 años de escasez, pero antes iban a haber 7 años de abundancia. Y José le dijo el plan: ¿sabe qué, mi rey? Debería de hacer esto y esto y esto, y juntar todo lo que se pueda en esos 7 años de abundancia, para cuando venga la hambruna haya que comer en el reino. Y así, hermanos, lo hizo. Y así lo hizo. Pero, hermanos, en los versículos que leímos ahí en Génesis, hermanos, José, hermanos, le dice a sus hermanos, porque sus hermanos, hermanos, no lo conocieron, ya José, hermanos, estaba como gobernador de Egipto y no había nadie, hermanos, nadie mayor que José, solamente Faraón. Nadie había mayor que José, sino solamente Faraón, hermanos. Y
José, hermanos, era aquí en Egipto. Cuando dejamos, hermanos, que Dios tome todo el control, hermanos, Dios tiene mejores cosas que las que usted se ha propuesto. Los planes de Dios, hermanos, son mejores que los que usted tiene. Y si dejamos, hermanos, que el Señor tome el control sobre nuestras vidas, hermanos, vamos, hermanos, a ver cosas maravillosas, porque Dios todo lo que hace es perfecto y Él nunca se equivoca, hermanos. Y fueron las palabras, hermanos, de José, hermanos, porque vinieron sus hermanos ante él y diciendo, se postraron ante él diciendo, henos aquí por siervos tuyos. Sus hermanos, temían que José, hermanos, fuera a vengarse, que fuera a desquitarse, hermanos, de lo malo que fueron con él. ¿Cuántas veces, hermanos, quizás pasó por usted el vengarse de alguien que le hizo mal? Quizás en el trabajo, un vecino, un amigo, un familiar. Muchas veces, hermanos, guardamos rencor en nuestro corazón. Dice por ahí una frase muy célebre del Chavo del Ocho: la venganza no es buena. Mata el alma y ¿qué? Y la envenena. Así veían el Chavo del Ocho, hermanos. ¿Se fijan, hermanos? La venganza no es buena, hermanos. Si no es buena, hermanos, para la gente del mundo, ¿será bueno en la gente, los que servimos a Dios? No, menos, hermanos. El Señor, hermanos, tiene mejores planes para usted. Y si está pasando, hermanos, por una situación difícil en estos momentos, hermanos, el Señor, hermanos, quiere decirle, hermanos, como dice la letra de un canto, dice: estoy aquí para hacerte compañía con mi amor, regalarte un nuevo día, para darte una palabra, sostenerte de mi mano, devolverte la sonrisa. Recuerda, yo estoy aquí. Y dice: volvieron a engañarte, a mentirte, a decepcionarte, volvieron a traicionarte, ya lo sé. Otra vez volvieron a golpearte, a desvalorarte, a desanimarte. Una vez más vino alguien a robarte la confianza, queriéndote dejar herido y sin esperanza. Clavaron otra lanza en tu espalda, ya abatida. Marcaron otro triste episodio en tu vida. Quisiera decirte que no volverá a ocurrirte, pero no, yo no estoy aquí para mentirte. Quisiera decirte que la vida es maravillosa y que a mi lado todo es color de rosa, pero la verdad es que sí, habrán desilusiones. Sí, en este mundo tendréis muchas aflicciones, pero aunque llegue el día malo, no debes temer. Te daré un nuevo amanecer porque estoy aquí. No tienes que luchar, no tienes que defenderte. Solo háblame. Estoy aquí para protegerte. Me sientas o no me sientas, me veas o no me veas, estoy aquí para ayudarte. Basta que me creas. Y si quieren traicionarte, lo usaré para tu bien. Si quieren engañarte, lo usaré para tu bien. Si quieren hacerte daño, lo usaré para tu bien, porque a los que me aman, todo le obra para bien. Te podrán causar tristeza, te podrán causar dolor, pero nadie podrá separarte de mi amor. En la vida podrán llegar temporadas malas, pero voy a levantarte bien alto con nuevas alas. Yo no te garantizo un camino sin sufrimiento, pero siempre te daré la victoria en vez de lamento. Nuevo levantamiento, pleno contentamiento. Soy tu paz,
soy tu aliento y tu sustento. Recuerda que prometí estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Está pasando, hermanos, por una situación difícil? ¿O en su familia, hermanos, están pasando por una situación difícil? El Señor Jesucristo le dice: estoy aquí. Estoy aquí. Póngase de pie, hermanos. El Señor, hermanos, le está diciendo en esta tarde: estoy aquí.